Bueno, pues esperamos que también la edición del año pasado sirva para mantener la idea en la que creemos fuertemente que nunca hay que ceder en torno a los derechos humanos, ¿no? Siempre hay un poco de rollo al principio del festival, es decir, el discurso inicial. Quería iniciarlo a partir de una historia que me contó una amiga alemana hace un tiempo, en la cual ella me decía que los derechos sociales nunca son lineales. Los derechos sociales se ganan, retroceden, se ganan. Entonces, en aquel momento eso me llamó mucho la atención. Ya me explicó la historia de los derechos trans en la República de Weimar, en Alemania, en los años 30. La Constitución de Weimar era una de las constituciones más adelantadas. Es una constitución, como decía, de principios de los años 30 y que inspiró, de hecho, la Constitución española. Y en ella se reconocían por primera vez los derechos de las personas trans, ¿no? Entonces, luego llegó el nazismo y, evidentemente, anuló muchísimos derechos, entre ellos todos los derechos de las personas trans. Y a mediados de los años 40, cuando terminó la guerra, volvieron las instituciones democráticas a Alemania, pero los derechos de las personas trans no volvieron a reconocerse hasta 50 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, con esta historia, esta pequeña historia, entendí que los derechos que una vez se pierden, puede ser que tarden muchos años en recuperarse, ¿no? Y eso me hizo también pensar que la sociedad, los derechos reconocidos en el Chile de Allende, entre 70 y 73, luego cuando llegó la dictadura tardaron mucho tiempo en volver a recuperarse e incluso puede ser que aún no se hayan recuperado 50 años después, ¿no? Y a partir de esta reflexión también pensé que hoy en día, por desgracia, los derechos humanos cada vez están más, digamos, como que se les pone precio, ¿no? De hecho, aquí tenemos a un amigo que es Juanma, con el cual hicimos, él fue el director y escribimos el guión, de un documental en el cual mostramos a qué precio costó que España perdiera un derecho humano fundamental, que es el de poder perseguir el genocidio en cualquier lugar, la jurisdicción universal para el genocidio. Fue un caso en el cual se denunció por genocidio al gobierno chino, a partir de una denuncia realizada por personas tibetanas. El gobierno chino logró pararlo. En aquel momento el presidente era Mariano Rajoy y desde entonces ha habido alguna iniciativa para recuperarlo, pero ya no hay una legislación universal que persiga el genocidio en España, ¿no? Entonces el documental de Juanma mostraba muy bien cómo cuando perdíamos un derecho, pues tal vez nunca lo volvamos a recuperar, ¿no? Lo cual me ha hecho también pensar que hoy, se ha aprobado una ley de concordia, una ley llamada de concordia, que realmente equipara a las víctimas de la guerra civil con los asesinos, ¿no? Yo lo llamaría más que ley de concordia, ley del olvido, porque al final de lo que se trata, y un derecho humano, es el derecho a ser quien queramos ser, a desarrollar nuestra identidad. Y nuestra identidad también está basada en nuestro propio pasado. Tenemos ese derecho a saber qué ha pasado con nuestras abuelas y abuelos, nuestras bisabuelas, bisabuelos, saber dónde se encuentran y, sobre todo, que nadie los olvide. Así que, después de esto, me dirijo sobre todo a la gente joven que hay aquí. Y quiero deciros que, por desgracia, en gran parte, la gente que veníamos antes os hemos fallado un poco, ¿vale? Os hemos dejado un mundo con más injusticias, con unas injusticias que nunca han existido. Os estamos dejando un mundo en el que, cuando hay una guerra en Ucrania, sube el trigo y se mueren de hambre en la India. Os hemos dejado un planeta Tierra que, como sigamos así, va a acabar siendo un desierto. Y
dentro de todo esto, también una cosa bastante terrible, os hemos dejado un mundo en el que se valoran como negocio la muerte, la esclavitud, la pornografía. Y bueno, ¿qué nos puede quedar por hacer, no? Y vamos a la parte positiva. Yo creo que lo primero es escucharos, sin duda. Es decir, yo cuando era más joven, hace un par de años, siempre decía que yo nunca haría lo que a mí me habían dicho, es decir, que si eres joven eres tal, que los jóvenes de ahora no sé cuántos, que si son unos vagos, que si no están comprometidos políticamente, bla, bla, bla. O sea, esto lo he oído yo, lo han oído los padres de mis padres, se ha dicho siempre, ¿no? Quiero decir, hay que cambiar el discurso, ¿no?, sobre la juventud. Tenemos que procurar que vuestra voz se os escuche, que haya espacios en los cuales con total seguridad podáis hablar y sobre todo que vuestros valores formen parte de nuestra sociedad, vuestros valores de cambio, vuestro empuje, vuestro cuestionamiento de la sociedad en la que vivimos, que es muy importante, y sobre todo el atrevimiento, que nunca perdamos ese atrevimiento y ese valor. La juventud en el festival obviamente va a tener un papel muy importante. En la sección Mes Latino realizamos un debate con Amnistía Internacional y hemos preparado activistas jóvenes de diferentes países latinoamericanos que nos expresarán su opinión. Tenemos la sección Med Futures, que además vamos a tener unas proyecciones especiales en las cuales hemos llevado los derechos humanos a las aulas y el alumnado explicará cómo ha sido su experiencia a la hora de crear cortos relacionados con los derechos humanos. Y por supuesto, tenemos aquí a los y las jóvenes valientes que han creado el fanzine Soltando Veneno, y del cual pues hablaremos después, ¿no? Y bueno, deciros que habrá muchas más cosas en el futuro, que el futuro es vuestro y que no es solo el futuro en singular, ¿no? Es el futuro en plural. Por eso el lema es Juventud y Futuros, porque al final será cualquier futuro que vosotras y vosotros elijáis. Así que damos paso al vídeo de lo que va a ser la programación de Social Med 24 y luego continuamos.